Hola, tu marca o empresa podría estar aquí. Por una pequeña cantidad, podrías tener un anuncio con nosotros distribuyéndose en todas nuestras plataformas. De esa manera, te estaríamos ayudando a que más personas conozcan de tu marca o empresa y tú nos estarías ayudando a seguir produciendo este podcast. Si te interesa este espacio, escríbenos a info@chamizohub.com. Te dejo el correo en la descripción de este episodio. Gracias. Que le habían otorgado la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús. Las autoridades anunciaron una joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en Bueno, Ian, pues te quiero agradecer mucho el tiempo de estar aquí con nosotros en Cada Siete. Ya teníamos ganas de tenerte acá, nos habíamos puesto un poco de acuerdo, pero no habíamos empatado fechas. Pero pues finalmente estás acá. Estamos bien contentos pues sobre todo de escuchar sobre tu nuevo libro. He leído un poco sobre él, algunos reviews en el LA Times y en algunos otros outlets. Y creo que es un libro que viene aparte bien timely, ¿no? Quiero empezar preguntándote, ¿cuánto tiempo llevas en la preparación de este libro? Bueno, mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Mucho gusto, saludos a toda la banda de Sierra Juárez y de la frontera. Ahí. Chingón. Yo tengo 20 años en México, soy de Inglaterra, tengo 20 años en México. Llegué a México en noviembre 2000, un día antes que Vicente Fox tome el poder. Entonces, como si toca en México mucho cubrir toda esta época de la narcoviolencia, ¿no? Y ya tenía 2 libros que estaba escribiendo. Mi primer libro, El Narco, que publicaron en 2011. Lo empecé a trabajar en 2008, cuando lo vi el aumento tremendo de la violencia. Y pensaba que hay que hacerlo en un libro. Mi segundo libro, Gangster Warlords, que en español el título es el Caudillos del Crimen, fue más de entender qué estaba pasando en México en el contexto del continente de América Latina, porque es que al mismo tiempo tiene mucha violencia de delincuencia en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Jamaica, en todo el continente. ¿Qué está pasando, no? Y tercer libro que tuvo como la idea durante muchos años de las armas, del tráfico de armas, pero siempre tenía como la preocupación que este tema no se mueve en Estados Unidos, ¿no? Si ellos, incluso cuando matan en escuelas a niños, no van a mover en el tema de armas, ¿por qué en México, aunque en México hay una tragedia tan grande? Pero cambia mi pensamiento precisamente cuando estuve en Ciudad Juárez en 2017 y fui al reclusorio en Ciudad Juárez y entrevisté un traficante de armas. Y él me explicó bien cómo estaba comprando las armas en Dallas y importándolos a México. Y explicó cómo él iba a los gun shows, que él decía los showguns, él lo decía, los showguns, bueno, los showguns. Y él decía como hay un mercado negro en los showguns, un mercado negro. O sea, él pensaba que era ilegal estos gun shows en Estados Unidos. Él dijo que porque su entendimiento dijo que, pues mira, vas a una persona y ellos piden identificación, piden papeles, pero vas a otro, encuentras otro que dice que sí, te vendo que quieras con puro efectivo, sin nada. Y él dijo es como un mercado negro. Entonces, estuve con un compañero, fuimos ahí grabando audio, y el día después decimos, ya vamos a verlo, vamos a Dallas, vamos a ver si es cierto eso. Checamos si el gun show hubo en Mesquite, que es un pueblo en la zona de Dallas. Entramos ahí y grabamos el audio escondido. Primero sí preguntamos y decimos, sí, queremos comprar armas, pero no tenemos papeles. No, aquí necesitamos la licencia de Texas. Pero luego encontramos las personas que se la venden sin nada. Y supuestamente ellos son coleccionistas. Entonces, la trampa es esto, en el gun show son los vendedores legales, pero los coleccionistas
venden sin papeles. Pero luego lo vemos allá en la mesa, Ujú, todos varios AR-15 nuevos. Y ujú, el mismo traficante nos explicó que él iba cada fin de semana a Dallas a comprar 12, 14 AR-15, pagaba $700 cada uno, llevarlos a Chihuahua y a su pueblo, que era más al sur del estado, y vender los $2,000, $2,200 cada uno. Entonces está cada fin de semana haciendo $15,000. Entonces sí, imagínate, claro. fue un joven. Pero esta me llama la atención, que sí hay cosas de explicar más profundo en este asunto. No solamente es tan sencillo que la venden las armas. Hay estos huecos que incluso a gente que está a favor de las armas, podría ser como preocupado de esto, ¿no? Cómo están armando Ujú, cárteles. Entonces entré el asunto durante 4 años de entrar al mundo de armas de fuego, ujú, eh, ir siguiendo este rastreo, ir hasta Europa Oriental, donde fabrican los AK-47 que le llegan a México. ujú. Fui a la fábrica Cugier en Rumania, donde muchos de los AK-47, los cuernos de chivo que llegan a Se México, están ahí lo fabricando. fabrican. Fui hasta a un tipo que se llama Draco, un tipo de AK-47 muy corto, que lo usan Ujú, aquí y lo usaron en el asesinato de un agente americano del ICE, el Jaime ujú, Zapata. Fui a encontrar claro. hasta la persona que fue el diseñador de la arma, que inventó esta arma, Órale. ahí en Romania, Ujú, en Cugier. Fui ahí con los agentes del ATF, la agencia de Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ujú. ATF. Fui con uno que fue bajo cubierto, todos sus operativos que hicieron con las gangas, las pandillas de motociclistas que mueven armas dentro Ajá. de Estados Unidos, encontré otros traficantes, y así es el trabajo. Correcto. Oye, Ian, y en todo esto que, digamos, que estuviste investigando, me surge una pregunta. De pronto, cruzar la línea de Estados Unidos a México, o sea, en México el tener armas es muy penado e incluso, digamos, dentro de la sociedad se ve un poco mal, ¿no? O sea, digo, ver una persona armada en la calle no es como muy común. Típicamente son guardias de seguridad privada o las autoridades mexicanas. Pero en Estados Unidos está dentro de su core, o sea, está, digamos, dentro de lo que ellos son y de sus derechos. Defienden mucho el derecho a tener armas, a vender y comprar armas. Me imagino que, o sea, que la cosa es que es muy difícil enfrentarse a algo que está, digamos, en el mero corazón de un país, ¿no? O sea, nosotros como mexicanos decimos, deja de enviar armas a México, pero ellos por un lado lo ven como, es mi derecho completamente tener y vender armas libremente. ¿Tiene que ver realmente nada más con una parte de la regulación que es que la regulen más o qué piensas tú? Bueno, este fue clave, porque por mucho tiempo no lo hice este asunto. Pero luego, cuando vi esta cuestión de cómo están los cárteles consiguiendo armas, pensar realmente qué está pasando aquí. Ujú, Bueno, ya sabemos que el tráfico de armas de fuego a México ya ha sido publicado, que es enorme el flujo. ujú, Y Sierra Juárez es número uno en esto, lo que llega exacto. tantas armas. Estamos hablando de cifras ya como de armas ya encontradas, rastreados en 12 años, 164,000 armas rastreados, pero cifras reales que está pasando, las estimaciones de más de 200,000 armas cada año, más de 2 millones de armas en 10 años. Entonces, en este Normal. tiempo, en los 20 años que yo tengo en México, 3, 4 millones de armas más, y todo este desastre de esta catástrofe humanitaria en México, tantos muertos. Ujú, Entonces, este es un caso de tráfico de armas, un caso histórico. Si vemos la historia ujú, mundial, un caso, yo lo veo en México como un tipo de conflicto armado, aunque un conflicto ujú, armado raro, un conflicto armado híbrido, una mezcla entre ujú, crimen y guerra. Y en este claro. conflicto está llegando un caso histórico de tráfico de armas de fuego. Entonces, ¿qué pasa allá? No es tan sencillo realmente las leyes en Estados Unidos sobre armas
son bastante complejos. No son tan sencillos como todo el mundo puede comprar todos los armas que quieren todo el tiempo. Primero, el Second Amendment, que es el que tiene los derechos de tener armas, hay mucha discusión e interpretaciones de qué significa eso. Por ejemplo, significa, aunque puedes tener una arma, significa que puedes tener un tanque, significa que puedes tener una bomba, pues no llegan no a esto. Entonces, ¿hasta qué significa en términos de armamentos? Un AK-47 sí, pero no un automático. Aunque sea un automático, si pagas una licencia y hay cosas complejas con eso. Sí. Luego, tú puedes tener arma si eres un delincuente. Sí es un derecho tener armas, pero si tú eres un delincuente y has matado o violado a una mujer o matado a alguien, tú puedes tener arma. La ley dice que no. Aunque hay huecos que dejan la gente entrar a eso. Unos, los más radicales, piensan que sí, hay que hasta los delincuentes pueden tener armas. ¿Tú puedes tener una arma en un reclusorio? Pues claro que no. Aunque yo he ido a Honduras, he entrado al reclusorio, he visto a la gente con sus UCIs Armadas, claro. en el reclusorio. Y en Ciudad Juárez y también hay gente con armas en el reclusorio. Sí. Entonces, tú puedes tener un arma en un avión. Pues no, ¿quién está en acuerdo que realmente alguien está en un avión? Entonces, hay discusiones dentro de esto, ¿no? Y varía mucho a los diferentes estados. En Nueva York es mucho más difícil tener un arma que en Texas. Entonces, luego la pregunta a la gente que realmente tiene armas, y está bien, yo no estoy en contra, no estoy yendo en contra de su derecho a tener arma, a defender a su familia, a ir a cazar. Pero pregunto a ellos, ¿tú te gustaría que estos armas lo venden en los cárteles de drogas? Que también son los mismos cárteles que están moviendo la heroína, que están matando la gente en Estados Unidos y que hay muertos récord de más de 70,000 muertos. Entonces, y que son los mismos cárteles que están generando violencia en los países que luego terminan buscando refugio en Estados Unidos. Exactamente, es otra cosa. Y el ciclo, porque las armas también están llegando a Honduras, El Salvador, Guatemala, donde está un crisis completo, donde están llegando refugiados y muchos de ellos, todos tienen sus historias. Salió porque como uno encontré que lo balearon las dos piernas. Unos como una mujer que encontré en Tabasco, en una silla de ruedas, que estaban cargando a ella porque ha sido víctima de una bala. Entonces, están corriendo las balas, llegando a la frontera, poniendo crisis a la frontera y poniendo todo esto político. Entonces, hay muchas cosas revueltas. También, ¿qué pasa? En Estados Unidos tienen igual como 400 millones de armas. Allí, más de los siguientes 25 países juntos. Al mismo tiempo tienen policías muy fuertes. Entonces aguantan los delincuentes. Mientras en México, en El Salvador, en Honduras no aguantan la delincuencia. Ahí lo tienen como esta cosa. Un lado, mucho delincuente armado. Otro lado, policías federales que lo pegan duro. Exacto, justo eso iba, porque de pronto, digamos, en Estados Unidos, como está más o menos desregulado el tema de las armas, pues claro que un policía puede estar armado, literal, fuerte, ¿no? O sea, con mucho poder, digamos, de fuego. Las policías mexicanas, sobre todo las policías locales, municipales, tienen muy poco poder de arma. O sea, a veces realmente, hasta recientemente que empezó la guerra esta contra el narco que hizo Calderón, fue cuando armaron a muchas de las policías locales con armas largas, pero antes traían un revólver ahí, una 9 milímetros, ¿no? O sea, un handgun, lo que le llaman pistola de mano, y apenas ahora se armaron, versus los cárteles que están comprando todo este armamento estadounidense, súper fuerte, súper potente, estas armas cortas como las que dices, las recortadas, ¿no? Que son también muy, muy letales. ¿Tú crees que el gobierno mexicano ahorita, o sea, ven los videos, por ejemplo, del cártel de Jalisco Nueva Generación? Traen tanques, traen armas que pueden derribar helicópteros, granadas, etcétera. ¿Tú crees que la policía mexicana está bien armada o
para combatir a estos delincuentes o realmente están superados en el tema de arma ya en este punto? Bueno, entonces, si lo vemos el conflicto en México, la violencia en México, yo lo veo que es un tipo de conflicto armado híbrido. Digo que conflicto Ujú, armado, que si lo entendemos como puro delincuencia, como la delincuencia que tiene Inglaterra, la delincuencia que tiene incluso Estados Unidos, ahí hay pandillas, hay delincuentes, pero no hay grupos, como dijiste, de la gente del Mencho, ahí con exacto. cascos, con armas largas, con chalecos antibalas, 50, 100, 200 de ellos entrando a un pueblo, tirando Sí. helicópteros, sembrando Ujú, fosas masivas con 250 cuerpos, haciendo masacres de 72 migrantes. Entonces, es un nivel ujú, de violencia mucho más alto. Y lo tiene, ha tenido la respuesta el Estado mexicano a enfrentar con militares, aunque hay con militares también en los casos corruptos, los problemas que ya sabemos. ujú, Cuando Calderón primero manda el ejército en contra de los cárteles en 2006, ya tienen 2 años de aumento de la violencia. Yo creo que es un error ujú, pensar que Calderón, que entrevisté a Felipe Calderón incluso nuevamente para el libro, que tengo cosas ujú, interesantes, una entrevista con Felipe Calderón sobre Rápido y Furioso y varios temas de su gobierno. Pero es un ok, error pensar que Calderón inventó toda la guerra del narco. Pues yo estuve ujú, cubriendo eso desde Nuevo Laredo en 2004, 2005, y empezó a aumentar ujú, mucho la violencia en aquel tiempo. Calderón contesta a esto, ujú, pero también aumenta exacto, mucho más. No estoy en favor que hizo ujú, Calderón. Pero entonces lo tienen este conflicto y como tienen delincuentes fuertemente armados. Hemos ujú, visto casos, yo creo un caso típico también en Ciudad Juárez. Hubo unos delincuentes, unos policías una vez que llegaron un grupo de delincuentes, un comando armado y lo quitaron todas las armas de un grupo de policías. Quitamos todas las armas y van usted. Como la fuerza de eso, como los policías, o eso es cuando pueblos enteros de policías corrieron, cuando una jefe de claro, policía ahí en Chihuahua también corrió. Entonces, ¿qué ujú, pasa? Ya tenemos entre la Marina, con más armas pesadas, más violencia, que también pega más ujú, la población civil, aumenta los federales y hasta la Guardia ujú. Nacional, entonces tenemos más el conflicto armado. ¿Cómo salir de este problema? Pues tiene que ser esfuerzos enormes en México, pero parte también es intentar como reducir el río de hierro que viene de Estados Unidos. Ujú. ¿Cuándo están Y ese es, perdón que te interrumpa, Ian, ese es un, digamos, un trabajo para México o para Estados Unidos. para los dos? O sea, Para los, para los sí, para dos, los dos. correcto. Sí, México tiene todo derecho y debe hacer cabildeo de esto, como está haciendo ahorita la Cancillería. Está bien que están haciendo. Ujú, Pero también México tiene que ver este problema aquí, empezando con el mismo tráfico de armas. Tengo en el libro una entrevista con un vendedor de armas en Tepito, en la Ciudad de México. ujú, Cuando pregunté a él, me presentó un boxeador, ya un boxeador grande, un entrenador de boxeadores en Tepito. Él me presentó quien no vende armas en una parte ahí del barrio. ujú, Un señor de como unos 50 años, pregunta ¿dónde empezaste? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su historia? ¿No? Él fue soldado. ujú, Ahí empezó a matar, ya desde los 80, estamos hablando de tiempos antes de los 80, a hacer asesinatos, homicidios en el ejército y luego vende armas. Cuando agarran armas, lo revenden a la calle. claro. Y vemos Ujú, mucho, vemos muchos casos de esto encontrados en Cuernavaca hace como un año. Un delincuente mató a un tipo que en todas las cámaras ahí con un arma corta. Encontraron fue un ujú, arma que había sido agarrado de la calle de un otro delincuente, estuvo supuestamente en la estación de policías y luego lo sacan. Entonces México tiene que claro. también enfrentar estas cosas. Ujú, Pero para empezar a recuperar en México, tener un nivel de seguridad básica que no tiene que tener ujú, como reducir el poder de los delincuentes.
Y este es para empezar. También hay muchas cosas que hacer para intentar tener como Ujú. un Estado de Derecho en México. Correcto. Y lo otro que me viene a mente, Ian, es, digo, como dices, tú empezaste a cubrir esto cuando empezó a escalar esa violencia. Luego Calderón quiso, digamos, ponerse al mismo nivel de esa violencia para contrarrestar a los criminales, me gustaría pensar, pero ha escalado mucho, ¿no? Me imagino que los criminales de pronto dijeron, ah, ok, ya salió el ejército con armas, bueno, vamos a conseguir lanzagranadas. Y luego el ejército mexicano dice, ah, bueno, ya consiguieron lanzagranadas, vamos a conseguir esto. Y va escalando. ¿En qué punto dirías tú o pensarías tú, Ian, que eso o sea, que eso se pudo detener? O sea, ¿en qué punto tú dices que aquí ya estaba escalando, aquí era cuando había que salirse de esa dinámica de ir creciendo o sea, como una especie de conflicto armado propiamente, de ver quién tiene las armas más grandes o más letales, ¿no? Bueno, cuando vimos la escala de violencia, sobre todo después de 2008, y en Ciudad Juárez Ujú, también, fue un año tremendo en ujú, Ciudad Juárez, 2008, ¿no? así es. Y lo vimos en Sinaloa también, un aumento fuerte. Y realmente vimos desde 2008 aumento de la violencia y desde ahí México no ha bajado la violencia. Ha sido como subes y bajas, Ujú, pero realmente desde 2008 para acá ha sido un nivel fuerte. Cuando llegamos, vivimos estos años y yo pensaba, yo creo que mucha gente también pensaba, pero yo pensaba, si tiene este aumento de violencia en México y vemos estos grupos vimos cosas tremendas que estaban pasando, masacres, balaceras, todo esto que estaba pasando en estos años, 2008, 2009, 2010, bajo de Calderón, ¿no? Que se fue mal, ujú, la guerra de Calderón. ¿Hasta qué punto esto iba a llegar? ¿Cómo iba a llegar a México a ser como un colapso? ¿Como destabilizar México completamente? ¿Cómo puede tener estas cosas ujú, pasando? No pasó. En una forma, México aguantó. Sí ujú, pasó en unos puntos. En Michoacán, por ejemplo, ahí lo viste realmente un exacto. colapso con que suben autodefensas y una cosa que un colapso del Estado en una forma, en unos momentos. Ujú, Lo vemos capítulos como Culiacán, el Culiacanazo. Lo vimos en sí. Tamaulipas, ¿qué pasa ahí? Pero como país aguanta y convive con la violencia. Estaba Ujú, pensando el otro día que tengo el respeto 100% del pueblo mexicano en la forma, no sé si suena un poco feo eso, pero en la forma de aguantar las cosas. Porque en México sí. aguanta violencia, pandemia, crisis económica, lo Ujú, aguanta y sigue. Y yo creo que esa es y seguimos. la clase popular, la clase pobre, la clase trabajadora, que sigue levantando en la mañana, trabajando, buscando y llevando, ¿no? Y esto, Claro. entonces, de una forma que el pueblo mexicano siempre está como como el punto, piensa, el país colapsa, pero aguanta, aguanta, aguanta. Eh, Sí. y convive, ya estamos en esto, conviviendo con grupos armados, conviviendo con masacres, conviviendo. ¿No? Otra cosa es Ujú, triste, porque de una forma no debemos convivir con eso. ujú, No debemos aceptar que hay 70,000 desaparecidos. exacto. Eh, pero esto es como dónde está. Yo creo que estamos como en una forma del conflicto armado híbrido, sigue moviendo. Ujú, ¿En qué debe hacer el gobierno con esto? O que también hay que ser realista, porque antes, como intenta poner propuestas, debe hacer esto, esto y ujú, esto, esto, el gobierno mexicano. Y al final, claro. que lo digo, no llega a ningún lado. Hay que ser Claro. realista. Yo intento ser realista o pensar qué puede hacer esta presidente. Pero una cosa es, hay que pensar un orden básico, que no deben Ujú, permitir bloqueos armados en las carreteras. No deben ujú, permitir balaceras en los centros. No deben ujú, permitir los delitos como tan fuertes como los secuestros. Aunque los secuestros se han pegado un poco los secuestros con grupos antisecuestros fuertes, que sí ha sido algo de ujú, resultados, sobre todo en Chihuahua. Pero no debe permitir un masacre como lo de Lavarón, ahí en exacto. Sonora. Deben intentar poner una línea básica. Ujú, Luego tiene que ser una pelea enorme contra la corrupción,
que yo lo difiero a grupos como Mexicanos contra la Corrupción. Sí. Y luego tiene que ser yo estoy en favor de pensar en la política de la droga e intentar reducir el mercado negro, legalizando unas cosas, buscando más tratamiento. Y al final, unos programas como nivel del Estado, enfocado en los barrios, enfocado en los pueblos, de rescatar a los jóvenes de ser reclutados de los cárteles. Por los cárteles. ¿Qué pasa, Ian, si México de pronto acepta que estamos en medio de un conflicto armado? O sea, es decir, que México tiene una guerra interna, porque es algo que el Estado mexicano, presidente tras presidente, se ha negado a aceptar. Creo que ahorita que decías que los mexicanos aguantamos y llevamos nuestra vida cotidiana o intentamos de llevarla, ¿no? Y así es justo porque no se ha declarado pues que México está abiertamente en un conflicto, a mi opinión, un conflicto armado, una guerra, digamos, interna. En el momento en que a lo mejor México diga eso, tal vez nuestra vida cambia, pero no sé si esa sea parte de una estrategia adecuada. ¿Qué piensas tú? Si lo vemos, el concepto de guerra civil, por ejemplo, y cuando entras realmente en la cuestión de guerras, de conflictos armados, hay varios conceptos, lo ves como una cosa compleja. Pero si vemos guerra civil como los países vivían en el siglo XX, hablamos de la guerra civil española, la guerra civil en El Salvador, bueno, antes la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Esos tipos de guerras civiles, y luego pusieron como por convenciones, intentaron, cuando guerras civiles, poner unas reglas. Dice, ok, tú eres de un grupo, eres otro grupo, hay que tener unos respeto a no matar a los presos, hay que respetar a los grupos en una cosa, hay que llegar a acuerdos. Yo creo que este concepto no funciona en México ahorita. No funciona decir en México a una guerra civil en estos términos y vamos a poner el cartel de Jalisco como si fuera una guerrilla comunista y vamos a dar como derechos, como presos políticos o algo así, ¿no? No funciona tampoco. Yo creo que el tipo de conflicto es un nuevo tipo de conflicto armado. Lo escribió un historiador israelí, historiador militar israelí, en los 90. Escribió un libro que se llama La transformación de la guerra. Y de una forma hizo un pronóstico cómo iban a ser las cosas. Cómo puede ser un nuevo tipo de conflicto armados. Entonces, hay que decir que yo uso la palabra crime war como crimen guerra, una mezcla de las cosas. Entonces, si aceptamos este concepto, que dice que México tiene un tipo de conflicto armado, pero es un tipo híbrido, que no es una guerra civil, ¿cuáles son las reglas para poner en esto? Y hay que encontrar nuevas reglas de eso. Exacto. Lo que sabemos es que no ha funcionado. Como si decimos nada más que pues esto es por delincuencia común, que no ha funcionado. Y al final si decimos pues es delincuencia común, pero al final estamos viviendo la cosa híbrida, porque está el ejército en la calle, está la marina en la calle, está la marina baleando con grupos armados de narcotraficantes. Esto que está pasando. Entonces hay que intentar, ahorita con esta presidencia, bueno, ya ha puesto la Guardia Nacional, por bueno o malo, en una forma, esta es una respuesta a la realidad. Porque mucha gente está en contra, hay que demilitarizar el país. Sería bien, pero en una forma hay que aceptar la realidad. Pero también sería bueno, yo creo que sería útil intentar formar en América Latina, en varias partes del mundo, intentar como una forma más legal de construir incluso un vocabulario, como palabras. Exacto. Un vocabulario. Un vocabulario. Sí. De esto, ¿no? De qué estamos viviendo en México, qué son grupos armados, paramilitares, o qué son, ¿no? Definitivamente. Ian, para no alargarnos mucho, estamos llegando al límite más o menos de lo que hacemos el programa. Me gustaría preguntarte qué fue la parte más difícil para ti, digamos, del trabajo de reporteo de tu libro.
lo voy a mencionar dos cosas. Una cosa, pues ya que ya tiene tiempo, pero siempre los cuentos personales del destrozo, el daño Ujú, humano que lo ves de la violencia, ¿no? En el libro, ujú, como empezó la investigación en 2017, fue cuando fue la fosa masiva en Veracruz. ujú, Fui con una de las mamás de los desaparecidos en el puerto, ujú, unos de ellas que descubrieron la fosa masiva que tiene más de 250 cuerpos o restos de cuerpos, que está al ujú, lado de donde viven personas normales, una residencia, como una residencia del sueño de clase media. Y luego, cuando ujú, estaban sacando todos los cuerpos, el olor humano, del carne humana, como llegan, empiezan a quejar, ponen a queja, esas casas, que la señora que estaba buscando a su hijo desde 2013, y al ujú, final, en 2019, confirmó que su cuerpo, sus restos estaban en esta fosa. ujú, Entonces, esta cuestión humana, muy, muy complicado. Pero en términos de un reto, entrando la cuestión en Estados Unidos con la ujú. gente de las armas, yo soy británico, al final Sí. nos van a decir, pues, pinche británico, ¿qué sabes tú? ¿Qué metes en nuestra cuestión de armas? Y Sí. acerca a ellos y encuentran gente pues, entrevista a un miliciano, un de la milicia que estaban en estas milicias que, por ejemplo, que entraron en Sí. Washington y que están entrevisté lo del AR-15, Owners of America, entrevisté a un Ujú, tipo que tiene 200 armas de fuego en su sótano, en su casa, y fue un reto para entender su mundo, pero fue interesante también. Y para mí, como periodista, si entrevisto a narcotraficantes, a ujú. sicarios, también por entrevistar a esta gente. El chiste de periodista es tener empatía, intentar Claro. entender quién son, por qué piensan estas cosas, qué está pasando en Sí. su mundo. Y Calderón, ¿qué te dijo? O sea, Calderón, digo, se justificó, imagino, con esta decisión que hizo. ¿Qué te contó? Tengo parte ya en hecho del audio de Calderón que ya tengo en línea, que lo puedo escuchar porque ya es largo y contó varias cosas. Ajá. Incluso de Rápido y Furioso, contó que ellos sí estaban presionando Estados Unidos para algo, que sí sabían, Ujú, que sí eran enterados de un operativo. Esto no fue muy claro en el discurso público. Y que ellos lo ujú, dieron cuenta que era mal el operativo. Él dice cuando agarraron varios jefes zetas y ellos contaron ujú. que ellos sabían que los agentes estaban involucrados con el tráfico de armas. Ok. Entonces contó una cosa loca de eso. Contó una cosa interesante que nunca había escuchado antes, que cuando iba tan mal la guerra en su época, ¿no? Aunque él sigue Ujú, defendiendo, pero cuando iba mal en los muertos y todo eso, hubo un grupo en su gobierno que él dice que el Out of the Box Group, que dice, ¿qué hacemos ujú. con eso? ¿Y qué pasa si legalizamos las drogas? ¿Y si Ya. legalizamos? Y dice que lo llevaron hasta Obama, la Casa Blanca de Obama, y dijeron, pues nada, esto no va a ser. No va Ah, a pasar. y cosas, por ejemplo, de él, lo pregunté, la entrevista fue antes de la detención de García Luna, pues lo pregunté Ujú, de esto y él dijo que él iba con la DEA y la embajada de Estados Unidos y preguntó, ¿y cómo ves de mi gente, mi gabinete? ¿Tú sabes si alguien tiene algo mal? Pues cuéntame. Y no le dijeron nada. ujú. Él también una cosa que Nada. dijo, ¿no? Pero sí hay muchas cosas Sí. también, explica cómo hicieron la iniciativa Mérida, Ujú, de todo como él pensaba, según su pensamiento, durante su, claro. su administración y su guerra. Claro, interesante. Ian, ¿dónde podemos comprar tu libro? Sí, si puede agarrar ahorita. Está ahorita Ujú, en inglés. Espero que después que sale en español. Ahorita está en inglés, Blood, Gun, Money, How America Arms Gangs and Cartels. Está en todas las fuentes en línea. Está Amazon, Barnes and Noble, los independientes. Tengo un sitio de internet,
joangrillo.com, ahí también lo pueden encontrar links. Entonces sí, está en Estados Unidos en todos lados. También está en Kindle, que lo pueden conseguir en México en Kindle, y está en audiobook, con la voz de Estados Unidos leyéndolo. Entonces sí tiene, tiene un ex militar, en hecho, que está leyendo el libro. Súper. Pues listo, Ian, yo creo que yo me lo voy a comprar, como te dije al inicio de la entrevista, me lo voy a comprar a lo mejor en el Kindle, lo voy a leer ahora en estos siguientes días completo. Y pues para la gente que quiera comprarte el libro, ahí está, los que puedan leer en inglés o escuchar en inglés, y los que no, vamos a esperar a que salga también en español próximamente. Lo otro que me gustaría hacer, Ian, es decirle a la gente que sí nos sigue en el Twitter de Cada Siete, que es así como @cada7pod, como podcast. Te voy a etiquetar ahí, te voy a robar en el Twitter por si hay preguntas una vez que salga el episodio y tienen preguntas sobre tu libro, sobre tu investigación y esto, poder hacer una pequeña discusión en un hilo de Twitter. Claro, con gusto. Saludos a todo el auditorio y todos los seguidores del 17.